Hola, ¿cómo están? Me da nuevamente gusto volverlos a ver en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver teoremas de continuidad. Perfecto. Recordamos que una función es continua cuando no se corta, es decir, que no llega a una asíntota o en ese punto no existe mi función, ¿de acuerdo? Vamos a ver tres teorías de continuidad. El primer teorema es el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice que si en una función continua, si se cambia de signo dos puntos analizados en este intervalo cerrado, es bien importante que el intervalo sea cerrado porque va a tocar a los dos extremos de nuestra gráfica de la función. En este sentido, vamos a establecer el punto A y el punto B que forman parte de mi intervalo. ¿Ok? Vamos a establecer que aquí está el punto A y aquí está el punto B. ¿Ok? Si yo tengo una gráfica en este sentido, recuerden que es una gráfica continua. Muy bien. Tenemos que aquí sería f de A. ¿De acuerdo? Y en este punto, acá, tendríamos f de B. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Dice que si en una gráfica f de A y f de B tienen signos contrarios, entonces va a existir un tercer punto llamado C, que significa que f de C va a ser 0. Esto nos va a servir mucho para resolver ecuaciones, para encontrar las soluciones de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema dice que si f de A y f de B son de diferente signo, entonces va a existir un f de C, un tercer punto en el cual va a valer 0. Ese sería el teorema de Bolzano. Vamos a ver el segundo teorema que se llama el teorema de los valores medios. ¿Qué significa el teorema de los valores medios? Ok, igual, tenemos una función continua. Es muy importante que nuestra función sea continua. Al igual, tenemos un intervalo A y un intervalo B, en el cual debe de estar cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque debe de contener esos dos mismos puntos. ¿De acuerdo? La gráfica. Hacemos nuestra gráfica. Vamos a suponer que mi gráfica viene así. Muy bien. Dice el siguiente. Yo voy a tener un punto que se llama f de A y otro punto que se llama f de B. Ok, bueno, ahora vamos a ver el segundo teorema, que es el teorema de los valores intermedios. Muy bien, al igual que el teorema anterior, nosotros necesitamos una función continua. La función continua es muy importante que esté establecida en un intervalo cerrado AB. ¿De acuerdo? Vamos a establecer en este sentido, aquí va a estar A y aquí va a estar B. ¿De acuerdo? Vamos a establecer entonces la gráfica de una función continua. Recordamos que la función continua es aquella función que prácticamente no se corta. ¿De acuerdo? En este punto y en este punto está establecido, en este intervalo está establecido mi función continua. ¿De acuerdo? El teorema de los valores medios dice lo siguiente. F de X va a tomar un valor en F de A. Es decir, aquí está mi F de A. Y va a tomar uno en f de B, es decir, aquí estaría f de B. El teorema de los valores intermedios dice que va a haber un punto entre este intervalo llamado C. Y este punto va a contener siempre en medio de los dos FA y f de B va a haber un valor llamado L.
Esto siempre acuérdense que es una función continua y donde los intervalos son cerrados. ¿Qué significa? Que toca a estos puntos en el eje de las abscisas. Ok, ahora vamos a ver el teorema de Van der Strass. El tercer teorema que dice, tenemos que tener forzosamente una función continua. Si no es continua, entonces no entra dentro de nuestro teorema. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos que establecer un intervalo cerrado. El intervalo cerrado, acuérdense, tiene que ser A, B. Muy bien. En este sentido, vamos a establecer que aquí está A y aquí está B. La primera es, muy bien, vamos a trazar nosotros una gráfica que represente una función. El teorema de Van der Strass dice que siempre va a haber un máximo absoluto llamado M1 con letra mayúscula y M2 con letra minúscula. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre tiene un f de A. ¿Por qué f de A? Porque mi extremo está dado por el punto A y el otro extremo está dado por punto B. Significa entonces que aquí tenemos f de B. Y mi teorema de Van der Strass dice lo siguiente, que el valor absoluto M1 siempre va a ser mayor o igual a M minúscula 2. ¿Por qué igual? ¿Qué pasaría si los intervalos son iguales? ¿Ok? Seguimos nuevamente con nuestros intervalos, que es A y que es B, los extremos de mi intervalo cerrado. En este caso dijimos que aquí era A y aquí era B. Vamos a suponer entonces que tenemos una recta. En este sentido, entonces, se cumple lo que habíamos acordado, que M1 mayúscula es igual a M2. Por eso se dice que M1 va a ser mayor o igual a mi valor absoluto, mínimo absoluto del punto 2. ¿De acuerdo? Prácticamente este es el teorema de Van der Strass. Acuérdense que mi función debe de ser continua. Si no es continua, el teorema no aplica. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video.